Banestrales. Sí, señor. Pero No, que no sino que- pregunte porque capaz vuelve y se daña esto. Sí, habló Banestrales y se cayó la llamada una vez. Mi profe. Que tiene fobia. Cuenta, Banestrales, tranquilo, relájate. No, Serio. sino que, o sea, si de pronto con un color o algo, sino que aquí me perdí. Porque como, no sé si es el internet, sí, que de pronto se queda como, y luego parece otra cosa, o sea, como que se pausa, así como. O sea, Entonces, demora no. para... Voy a apagar O sea, sale la imagen, está como aquí, está como, sale ya no se ve nada. Bueno. ¿Todos alcanzan a ver algo? Un abogado del banco fue quien mismo dijo que era un delicado que tenía Y ahí se el ve. restaurante, el man iba a almorzar allá. Sí, ahí se ve. El abogado Ahí se ven. había dado por perder el caso porque el banco le pidió 50 millones de pesos. Mauricio, apaga un momento el micrófono Sí, que se hermano, voy a escucha volver mucho a tocar a de tu casa. Listo. Entonces, acá hasta aquí llegamos bien, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Listo. Entonces, tenemos las 4 ecuaciones. Entonces, las ecuaciones que vamos a trabajar son con estas dos que tenemos acá. Voy a llamar esta ecuación 1 y esta ecuación 2, ¿sí o no? 3 y 4. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar esta ecuación que llamamos 3 acá en la ecuación 1. Aquí donde vemos E sub A, este sub A lo metemos acá. ¿Listo? Al meter este sub A me queda que esto aquí va a ser igual a K sub A por omega S, ¿sí o no? Entonces acá vemos K sub A por omega S. Adicionalmente, de acá, de la ecuación 4, vamos a despejar la corriente, que es lo otro que tengo acá, ¿cierto? IDS e IDS. Esta IDS la despejamos de acá, ¿listo? Y me queda que IDS va a ser igual a TM sobre K sub M, ¿sí? Entonces yo reemplazo, despejo IDS y la meto acá y la meto acá. ¿Listo? Entonces ya por eso acá me queda L por S por lo que era IDS, que ahora es TM por sobre KM, igual a B sub S menos IDS, pero IDS ya es TM sobre KM por R menos K sub A por omega S. ¿Listo? Entonces esta ecuación que tengo acá, a la cual yo le estoy dando vueltas, ¿sí? De acá voy a despejar BDS, ¿cierto? Que es lo que me interesa, que es la tensión de entrada del circuito. ¿Sí? Esto que tenemos acá, la entrada del circuito de la armadura, ¿qué viene a ser qué? Esta tensión que tenemos acá en el motor, la tensión de entrada del motor. ¿Listo? Acá. La tensión de entrada del motor. Esta que es la tensión esta, que acá se llamamos el sub I, pero en realidad tenemos que B sub BDT, que al aplicar la transformada de Laplace queda en BDS. ¿Listo? Esta sería la tensión de entrada. La tensión de entrada de mi motor va a ser igual a esto. Al despejarla aquí me da esto, ¿sí o no? Que tengo acá. Y luego de esta ecuación que tengo acá, despejo omega S, ¿cierto? Esto lo paso a restar acá, entonces me queda Tm menos B, que primero saco factor común omega S acá, me queda JS más B, ¿cierto? Y lo paso a dividir acá. ¿Listo? JS más B, paso a dividir acá, saco factor común omega S y despejo omega S, ¿cierto? Entonces este omega S lo voy a meter en esta ecuación de acá. ¿Listo? Justo aquí, que es donde tengo omega S. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar esta ecuación ya BDS en función de toda la parte mecánica. ¿Listo? Que va a ser el momento de inercia, la fricción y las constantes, tanto de la tensión electromotriz, ¿sí? Y de la corriente. ¿Listo? Km y K sub A. Entonces vemos que B sub S en función de Km y K sub A y de Tm, ¿cierto? Y del torque va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar el torque que va a ser mi salida. Entonces, ¿qué voy a controlar yo? El torque de mi ecuación. Entonces, listo. Entonces, vamos a MATLAB.
¿Qué tengo acá? KM, J, B, L y S, ¿sí o no? Entonces, iniciamos acá, ingresamos las constantes, ¿sí o no? KM, ¿qué le digo? KM, K sub A, J, B, ¿cuál es la otra? Listo, KM, tengo acá, KM, listo, R y L, ¿sí o no? El otro. R, que es la resistencia de la armadura, y L, que es la inductancia de la bobina de la armadura. ¿Listo? Vamos a decir que la constante, ¿cierto? K sub M es igual a 2, que igual a 1. K sub A también va a ser igual a 1. Son valores arbitrarios que le estoy dando. Momento de inercia, J, va a ser igual, colocarle 2. La fricción va a ser igual a 0.1. La resistencia, como es la resistencia, una resistencia eléctrica, y es del cable, siempre es pequeña, vamos a colocarle 0.3. Y la inductancia, que generalmente está en milihenry, vamos a colocarle L igual a 0.005, ¿cierto? 5 milihenries. Vamos a darle punto y coma a todo esto para que no quede en la pantalla. Ok, pues ya declaradas mis variables, si yo le doy a ejecutar, acá de una vez me van a aparecer. El computador tampoco colabora hoy. Vamos a ir abriendo Simulink. Entonces acá ya quedaron declaradas, ¿cierto? KM, KA, L, R, J. ¿Listo? Entonces mi función de transferencia va a ser igual a Tm sobre Bs. Entonces yo voy a decir que esta va a ser mi función de transferencia, va a llamar G, ¿cierto? Va a ser igual a Km por J por S. Entonces acá en MATLAB, pero yo voy a decir que queremos que el computador reaccione si no colabora. S igual TF listo, y ahora me queda que G, que es mi función de transferencia, va a ser igual a, entonces en la parte superior tengo Km por que multiplica JS más B. Entonces, abro paréntesis, coloco Km que multiplica, abro paréntesis, sería J por S más B, en mayúscula. Esto, y todo esto va dividido. ¿Sí? Y acá otra vez paréntesis y me queda acá el denominador. Mi denominador es L por J por S cuadrado. Listo, entonces abro paréntesis. L por J por S al cuadrado. Listo. Eso más RJ más LB por S. Listo. Abro paréntesis. R por
J más L por B, todo esto por S, más, abro paréntesis, ¿qué le digo? KM por K, ¿listo? KM por paso A. Ay, Dios, está pensando todavía. KM por paso Profe, lo que pasa es que el internet está molestando a nivel global, por así decirlo, profe, en todas partes. Por eso. Ahora sí se está acabando el mundo. Sí, señor. Bueno, entonces, listo. Ahí alcanzamos a ver, ¿cierto? Entonces vamos a darle a ejecutar. Aquí el editor, run section. A ver si el computador no se quema, no se recalienta. Y me debe dar esta función de transferencia como la tengo acá. ¿Listo? Algo así. Entonces, acá vemos que mi variable de entrada, ¿cierto? Es B sub S y mi variable de salida es T sub M. Entonces, yo voy a controlar, ¿cierto? T sub M con el valor de B sub S. ¿Listo? Si despejo B sub S para acá, ¿sí o no? ¿Sí? Todo esto que tengo yo acá va a depender, o este valor va a depender de lo que yo, del valor que tome B sub S. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si ya... Ay, papi. Vamos, piensa, papi. Piensa, computer, piensa. Te voy a dejar recalentar. Listo, ya abrió Simulink. Ya debe empezar a ejecutar este script. Entonces, respóndame, ¿de qué orden es la función de transferencia? ¿De qué orden es esta función de transferencia? El segundo orden. Segundo orden. De orden 2. De orden 2, ¿cierto? ¿Por qué? Segundo Porque orden, señor. tengo el S cuadrado. ¿Listo? Señor. B, ¿dónde coloqué yo? Ah, madre, B. En mayúscula. Esto otra vez, con section. Listo, entonces acá ya tengo de mi función de transferencia, ¿cierto? Me queda S arriba y S cuadrado abajo. ¿Ok? Entonces vamos a... Esto ya son las características de mi motor. Este ya es mi motor modelado. Listo, entonces nos vamos a Simulink. Vamos acá. Yo puse a grabar en la pantalla, ¿cierto? Sí, 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 ahí está grabando. sí, Ok, profe. perfecto. Entonces vamos acá a Simulink. Esperamos que abra. Y vamos viendo que vamos a ver cómo es el comportamiento de mi función de transferencia. ¿Listo? Ok. Listo, entonces empezamos acá. Control System Toolbox. RTI System.
Listo, vemos acá también, veíamos que yo también puedo controlar, además del torque, puedo controlar la tensión inducida, puedo controlar la corriente y puedo controlar la velocidad angular. ¿Listo? Generalmente estas dos son las que me interesan porque estas son las que me controlan la parte mecánica. ¿Sí? ¿Para qué querría yo controlar la velocidad angular? ¿Quién me dice? ¿Para qué quiero yo controlar la velocidad angular de un motor? Para controlar el voltaje que quiero que mentira, es al revés. Estoy pensando. Con el voltaje estoy controlando la velocidad. O sea, a la entrada de mi sistema que tengo una tensión. Sí, bueno, y aquí pues vemos lo que sí vimos y me cansé de repetir en máquinas eléctricas, que un motor DC, ¿cierto? ¿Se controla con qué? Con la tensión de entrada, ¿cierto? Depende de la tensión. ¿Sí soy clara ahí? Sí. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Entonces vamos a colocarle acá una función paso, una entrada sources, una función paso. Vamos a ver un scoop. Vamos a colocarle un mux. Una routing. Mux. Listo. Y acá en configuration parámetro, vamos a que se vea bonita la gráfica. Vamos a ir configurando los parámetros del scope. Entonces acá en fixed step, no, era -3. Uy, esto está pero imposible hoy. Muchachos, si alguno se tiene que ir, pues no hay lío. Si tiene alguna otra clase, alguna cosa, aquí me demoro un poquito para que puedan quedar, pues. Si no, igual continuamos el viernes con esto, ¿listo? Listo, profe. Acá está. No, pero esta está imposible hoy. Ok, entonces vamos a darle run. Profe, una duda, es que me entretuve un poquito porque me quedé. ¿Cómo coloco la función G dentro de
dentro de, bueno, la función que voy a colocar allá, porque allá me sale para escribirla, ¿no? Como hacíamos antes. Listo, Pero ¿cómo sí. le digo de una vez? Bien. Bueno, acuérdate que es acá en este bloquecito está acá donde dice Control System Toolbox y es un sistema LT, ¿no? Tú lo arrastras, le das doble clic y acá donde está el LT System simplemente colocas el valor y listo. Que se llama, o sea, el nombre de la función que ya hicimos en el Command Windows, ¿cierto? Se llama Ale, sí, señor. Ok, Ah, ya, ya. esto Bueno, corrió. Esto corrió. Entonces miren cómo se comporta este motor. ¿Listo? Entonces, inicialmente cuando pasa de 0, cuando él empieza acá, ¿cierto? Vemos que tenemos acá. ¿Cuál es la salida de mi función de transferencia? ¿Qué tengo yo acá? Torque, si no, PM. Entra acá, PS. ¿Listo? Entonces, a mi entrada, ¿listo? Entonces miren el comportamiento del torque. Cuando está en 0, ¿cierto? Pues obviamente no hay corriente, no hay tensión, el torque es 0, el motor no hace nada. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Miren este pico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en ese pico, muchachos? A ver, ustedes que ya vieron máquinas eléctricas. el arranque del motor. El arranque del motor. El arranque del motor, exactamente. Acuérdense que cuando el motor se arranca, acuérdense que digamos la máquina lineal de corriente directa, cuando el motor se arranca, ¿cierto? Hay un pico inmenso de corriente. Entonces el torque depende directamente de la corriente. ¿Recuerdan que ya visto? Consume más en el arranque. Después se ¿Cierto? estabiliza. Y después se estabiliza. ¿Listo? Eso es lo que pasa con el torque. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que normalmente se hace para el arranque de los motores de corriente directa? Entonces se coloca una resistencia o le colocan un arrancador, que es simplemente colocarle una función tipo rampa, ¿sí? Que vaya desde 0 aumentando pausadamente, ¿sí? Pausadamente, y él va funcionando bien, ¿ok? Entonces, ese es el comportamiento de un motor DC. Ahora, con respecto a la velocidad, pues vamos a ver cómo se comporta. Entonces, vamos a colocar esto G sub T, que es de torque, GT, que es de torque, y vamos a copiar esto, control C, control V, y vamos a copiar esta que va a ser W, que es de velocidad angular, ¿cierto? Digamos que la función de transferencia para la velocidad angular es K sub M, ¿sí, no? Acá simplemente cortamos esto. Listo, y vemos que es GW. Es esto, listo. Entonces vamos a ejecutar esto. Y acá tengo GT y GW. ¿Ok? Entonces esto va a ser GT. Va a tener la misma entrada. Y vamos a conectarla acá, ¿sí? Listo. ¿Ok? Y este no va a ser GT, sino G omega, ¿sí? ¿No? W. Ok. Listo. Play. Vamos a analizar el comportamiento. Entonces, el sistema dinámico me sirve ¿para qué? Para hacer ese análisis. ¿Listo? Entonces, inicialmente el torque es máximo, pero la velocidad es mínima. ¿Sí?
A medida que se va aumentando la velocidad, ¿sí, no? ¿Qué pasa? El torque va disminuyendo hasta que se estabiliza, ¿sí? Estas gráficas las veían, ¿se acuerdan que estas gráficas la veíamos cuando veíamos la máquina lineal de corriente directa, que era lo que pasaba con la fuerza, que era lo que pasaba con la velocidad, y llega un punto donde se vuelve constante, ¿sí? Dependiendo de la tensión de entrada. Entonces, eso es lo que está pasando acá y eso es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? A medida que la velocidad empieza a aumentar, la tensión de entrada empieza a aumentar, la velocidad angular, ¿qué es lo que pasa con esa velocidad angular? Pues se va acercando a 1. Entonces, ¿qué es lo que me hace mi sistema de control? ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero... entonces, ¿qué es si yo quisiera controlar torque o si yo quisiera controlar, vamos a mi sistema realimentado? ¿Cierto? Acuérdense que tengo que entrar acá es omega, ¿sí, no? Salida omega. Y entrada, las dos entran en tensión. ¿Listo? Entonces acá, vamos acá, dice Math Operation. Math Operation. Y vamos acá donde está el comparador. Dice que el comparador es la recta para mi sistema realimentado de ganancia 1. ¿Qué pasa con el torque? Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa con el torque? Entonces ya aquí yo empiezo a medir la entrada, ¿sí, no? Y a compararla con ya mi entrada de referencia. Entonces yo acá mi referencia, aquí yo quiero un torque unitario, acá quiero una velocidad de 1, ¿sí, no? Y acá me manda el error, y el error es lo que me va a entrar acá, acá. Esto, le damos play, corremos a ver cómo se comporta ya mi sistema realimentado. Vemos que cuando ya el sistema está realimentado, la velocidad, ¿cierto? Ya tiene un error, ¿sí? Tanto el torque como la velocidad final tiene un error. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero intentamos con un control proporcional, que simplemente es colocarle una ganancia. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Listo? Y listo. Entonces, coloquémosle 1.5. 1.5. Ok. Demos play. ¿Qué pasó aquí? Sí, vemos que ya tanto ya él va subiendo, antes estaba como por acá por 0.5, ¿sí?
y acá está en 1, ¿cierto? Entonces, otro análisis que podemos hacer, ¿cierto? De esto es el análisis en frecuencia, cómo se comporta mi sistema en la frecuencia. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de la velocidad en la frecuencia. Entonces vamos a darle una función que se llama bode. ¿Sí? Los que ya vieron vibraciones ya saben cómo funciona esta función, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a analizar? Mi sistema con respecto a la velocidad. ¿Listo? Entonces, GW. ¿Listo? Y él me bota un gráfico, ¿cierto? Que se llama diagrama de Bode. Aquí está mi diagrama de Bode. Listo, esto es una escala logarítmica. Esta es una escala logarítmica. Y acá tenemos frecuencia, pero vamos a cambiar las unidades. Vamos a colocarla en Hertz. Bueno, como estamos analizando la velocidad, vamos a colocarle RPM. En Hertz. Entonces, ¿qué me indica este diagrama? ¿Sí, no? Me indica el comportamiento de este sistema ante una entrada de frecuencia variable. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago yo para con este motor hacer un control de posición? Es decir, que el motor se me ubique en donde yo quiera que esté. Es decir, que no dé vuelta, sino que simplemente llegue a una posición. Es decir, yo le quiero que el rotor gire en 90 grados. ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Se fueron todos? ¿Me quedé yo solo? ¿Todavía están ahí? Ah, no, todavía están acá. No, no, no. Aquí estamos, aquí estamos. Pensé que me habían abandonado. ¿Cómo haríamos entonces para yo controlar la posición? Es decir, decirle a mi motor DC que se ubique en una posición específica, es decir, gire 45 grados, gire 90 grados. ¿Cómo se hace? ¿Cómo harían ustedes? Creería que se puede por medio de sensores, profe. Pues sí, obviamente necesitamos un sensor que me mida la posición y la velocidad, ¿cierto? Que eso se llama un encoder. El encoder hace eso. Sí. ¿Listo? Bueno, sí, o una resistencia también. Una resistencia de un potenciómetro también lo podemos utilizar como sensor de posición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo convierto yo mi velocidad en posición? ¿Sí? Si vemos acá teníamos, por acá teníamos algo así. Acá tenemos que el torque, ¿no? Es igual a que J, momento de inercia, ¿sí o no? Por E de omega de T. Aceleración angular. La aceleración angular, ¿cierto? Entonces, si yo la aceleración angular la integro, ¿qué me da? Velocidad. Me da la velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo integro la velocidad? Posición. Se llega a la posición. Me da la posición. Entonces, mi sistema ya visto desde como una entrada de tensión y una salida de posición, simplemente es tomar esta función de transferencia que tengo acá, e integrarla. Integrarla en la frecuencia es muy sencillo. ¿Cómo se hace para integrar en la frecuencia? Acuérdense, teorema de convolución. El integrador, ¿qué es? Si nos vamos acá a continuous, vemos que un integrador es simplemente un 1 sobre S. Entonces, si yo a esta planta la multiplico por un integrador, a la salida ya yo no voy a tener solamente, vamos a colocarle acá otro 4. No va a tener solamente la velocidad, sino que también voy a tener la posición. Entonces,
Bloqueemos aquí esto. Y estos tres vamos a... Y acá. Colocar esto un poquito más cortico. Y vamos a colocarle un integrador. ¿Verdad? Si a esta velocidad la multiplico por e integro, entonces acá me sale la posición, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la posición? Esta. ¿Perdón? Entonces, de esta forma, yo puedo controlar la posición, es decir, la posición de un motor. Ya el motor ya no va a rotar, ¿cierto? Al yo colocarle esa integradora, ya el motor no va a rotar, sino que simplemente se va a ubicar donde yo le diga que se ubique, siempre y cuando yo esté midiendo la salida, ¿cierto? Entonces, ya este sensor acá ya no es un sensor de velocidad, como el que tengo yo acá, ¿no? Este no es un sensor de velocidad como el que tengo yo acá. O un sensor de torque como el que tengo yo acá, un torquímetro, se llama, ¿cierto? Y este es un sensor de posición, el que tengo yo acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya mi planta se convirtió en posición. ¿Listo? Entonces vamos a verla acá. Y tenemos acá. Vean que la posición sí me trata de seguir acá, ¿cierto? Y ahora, bueno, ¿por qué la posición sí sigue la referencia y la velocidad y el torque no? Quitémosle, colocámosle 1. ¿Cierto? Al yo multiplicar esto por 1 es como si no tuviera una ganancia acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cierto? Vamos a darle un poquito más de tiempo, vamos a colocarle 30. Entonces tengo yo acá, tengo la referencia, ¿sí, no? No, dígase la verdad. La referencia en amarillo, el torque en morado, la velocidad de imagen en verde, o azul, no sé qué color es ese, y la posición en rojo. Vean que la posición sí sigue la referencia. Vemos que estas dos no. ¿Qué tiene de especial esta función de transferencia? Tiene esto que se llama un integrador. Y es como si yo estuviera colocando en un control integral, ¿sí?, a esta función. El integrador, ¿sí?, si yo tomo esta función, ¿cierto?, y la multiplico por 1 sobre s, yo le estoy adicionando un integrador a esta función, ¿sí? Es decir, esto me va a quedar s al cubo, esto es al cuadrado, y acá me va a quedar multiplicado por s. Ese integrador, o esa acción integral, como lo vamos a ver más adelante, hace que el error sea 0. Entonces la acción integral me lleva, tiene la propiedad de hacer que el error se haga 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que en el teorema del valor final, ¿cierto?, mi error, ¿sí?, va a ser 0. ¿Por qué? Porque por más de que yo le haga zoom acá, ¿sí o no? Zoom, ¿sí? Aquí va a haber un 1, ¿sí? Y acá tenemos 1, ¿sí ven? Esto sigue pegada una encima de la otra. ¿Por qué? Porque el error es 0, es decir, que al final la diferencia entre la referencia, que es 1, y lo que estoy midiendo a la salida, esto que tengo acá que se llama error, ¿sí?, esa va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, si yo le coloco acá una constante, una ganancia proporcional, va a ser un control proporcional integral. Ese control proporcional integral va a hacer que esa velocidad aumente, pero ese sobrepico, también, si yo le coloco acá 10, y simulo, vamos a ver qué es lo que pasa con la señal roja. Vean qué pasa, ¿sí? Aumentó el sobrepico y la oscilación, ¿sí?, pero el sistema se hizo más rápido. ¿Listo? Entonces, muchachos, para que ya pasamos el tiempo de la clase, ¿cierto? Dejemos ahí, pero entonces vimos cómo se modela, ¿cierto?
¿Sí quedó claro cómo llegamos al modelo del motor? Si no, igual yo subo las diapositivas y cualquier duda pues me están escribiendo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, sí, señor. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a parar Listo, profe. paremos la grabación. Grabación. Grabación.